Hola, hoy vamos a hablar de normas y sostenibilidad. Hoy por hoy se han venido desarrollando estándares en diferentes países por diferentes organizaciones con el ánimo de armonizar las prácticas referentes a diferentes temas y asegurar que en diferentes países se están realizando las cosas de la misma manera. La sostenibilidad no es un tema que esté ajeno a todos estos desarrollos. De esta manera, la idea es que hoy vamos a conversar un poco acerca de cuáles son las normas que nos pueden servir como referentes para gestionar los diferentes pilares de sostenibilidad. Entonces, recordemos un poco la definición de qué es una norma. De acuerdo con la organización ISO, una norma es un documento establecido por consenso que ha sido aprobado después de la revisión de diferentes actores y partes interesadas, que se construye con el fin de poder ser repetible y de asegurar la consistencia alrededor del mundo de un tema en particular. Otro componente importante del que tenemos que tener en cuenta en este momento es el tema de desarrollo sostenible, que es lo que nosotros abordamos en ATSEI. El desarrollo sostenible, pues recordemos la definición del informe Brundtland, es la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. El fin del desarrollo sostenible entonces es poder armonizar y reconciliar los diferentes componentes de la sostenibilidad. Estamos hablando del componente económico, el componente ambiental y el componente social. Y sostenibilidad, tengámoslo en cuenta hoy, como la capacidad de resistir, la capacidad de aguantar, la capacidad de permanecer en el tiempo. Actualmente es un enfoque que muchas organizaciones y ojalá nosotros como individuos también adoptamos para asegurar el logro exitoso y sostenido. Entonces, pensemos en el componente o la gráfica que siempre vemos cuando nos describen el tema de sostenibilidad. Vemos diferentes esferas donde el componente social, el componente ambiental y el componente económico se entrelazan entre sí. Vemos en nuestra gráfica algunos referentes normativos alrededor que describen algunos de los referenciales que nos pueden servir de apoyo para direccionar y hacer gestión con respecto a cada uno de esos pilares. Entonces, en el componente social, hay diferentes estándares, hay algunos desarrollados por la organización ISO, algunos otros desarrollados por organizaciones particulares de diferentes países. Entre ellos están temas como la salud y la seguridad, como el bienestar de los colaboradores, como el relacionamiento con la comunidad y los proveedores, entre otros. En el componente medioambiental nos encontramos con diferentes estándares que van desde lo general para administrar un sistema de gestión a lo muy específico, como conceptos de análisis de ciclo de vida, enfoques de cambio climático, desarrollo de ecodiseño y ecoetiquetas, entre otros. En el componente económico, el foco y lo que jala finalmente es el tema del cliente. Finalmente estamos en una economía de mercado donde las necesidades del cliente o la demanda es la que finalmente jala esa movilidad de recursos económicos. Entonces, la norma por excelencia para gestionar estos temas económicos en las organizaciones es la ISO 9000, específicamente la ISO 9001. Hay otros estándares de apoyo que sirven para gestionar temas financieros, temas de mantenimiento, temas de gestión energética. En ese universo de normas encontramos algunas que, si bien están dentro de una familia, por ejemplo en la familia ambiental de la serie ISO 14000, hay algunas que describen unos elementos financieros, como la norma ISO 14051, que es de contabilidad ambiental. Nos encontramos en el componente económico con ya la especificidad. La nueva versión de la norma ISO 9001, que aborda un sistema de gestión de una organización, aporta un nuevo componente y es que ya son debes de la norma el cómo hacer o los elementos principales de una planeación estratégica. Lleva a las organizaciones a pensar, a hacer un análisis del contexto de qué está pasando en su entorno para asegurarse que identifica los riesgos y las oportunidades que se derivan de todas esas cosas que pasan alrededor de las organizaciones. Tenemos la norma ISO, la familia de normas ISO 10000, donde encontramos diferentes variables. En la norma ISO, en la serie de normas ISO 10000,
Hay normas para el tratamiento de quejas, guías para cómo podemos nosotros medir la satisfacción del cliente, además de las acostumbradas encuestas, que es el método más común. También hay una norma muy importante, que es la 10.014, que busca cómo obtener beneficios financieros de los sistemas de gestión de calidad. Está la norma que hoy por hoy se mueve mucho desde lo ambiental, tiene todo que ver con el tema de cambio climático, y es la norma de eficiencia energética, la norma ISO 50001. Sin embargo, una vez incorporada esa norma en la organización, se han visto resultados muy positivos que impactan los costos de la organización. Hoy por hoy el rubro energético es uno de los de mayor peso en el costeo de muchas de las empresas de manufactura, y el poder tener un sistema de gestión implementado en ese tema ha probado que trae muy buenos beneficios y ahorros financieros. Está la norma ISO 55000, que es la norma de gestión de activos, que propone una forma de hacer las cosas para administrar el mantenimiento y asegurar la disponibilidad de las máquinas. Es una norma que orienta los temas de mantenimiento y ayuda a poder optimizar la disponibilidad de los equipos y asegurar la productividad. Tenemos la norma ISO 31000, es una norma orientada a la gestión del riesgo. La norma ISO 31010 provee un listado exhaustivo de metodologías que se pueden revisar para identificar alguna que encaje con el sector en el que se desempeña nuestra organización y con los intereses de la misma. Y hay normas particulares y sectoriales que se ocupan ya de temas específicos. Hoy por hoy la FSC 22000 es una norma muy conocida en los temas de alimentos que está generando muchísima demanda. Así vamos a revisar en el siguiente video lo que tiene que ver con medio ambiente y el componente social.